Hola. Soy una oficinista normal y corriente de 30 y tantos años. La razón por la que escribo mi historia hoy es porque quiero decirles algo muy importante a todas esas personas que, como yo, han sufrido una injusticia terrible y no han tenido a quien contárselo. Que nadie en este mundo es un blanco fácil. Y que si tratas mal a alguien solo porque parece débil, ten por seguro que todo se te devolverá. Esta es una historia sobre lo que viví después de casarme. Puede que al leerla se enfaden, o puede que piensen que en algunas cosas no actué como una nuera respetuosa. Aún así, he decidido contarlo todo sin tapujos. Les agradecería que escucharan hasta el final para saber cuál fue el destino de aquellos que se atrevieron a meterse con alguien que parecía débil. Mi padre se fue de casa cuando yo tenía unos 6 años. En aquel entonces no sabía si fue un divorcio o si hubo otras circunstancias. Mi madre nunca me lo explicó con detalle. De niña le pregunté varias veces: «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Por qué no vive con nosotras?». Y su respuesta siempre era la misma: «Papá está muy, muy lejos, pero siempre está pensando en nosotras». Eso era todo. Lo más curioso es que mi madre jamás habló mal de él. Recuerdo que en mi adolescencia, una vez hablé de mi padre con resentimiento. Seamos sinceras. Papá nos abandonó, ¿no? Solo para vivir su vida a gusto. ¿No lo odias, mamá? No hables así de tu padre. No hay hombre más honesto en este mundo que él. Su tono fue tan firme que nunca más volví a sacar el tema. Supongo que era la forma que tenía mi madre de proteger la figura de mi padre en mi mente. Crecí pensando que él habría rehecho su vida en algún lugar y que le iría bien. Mi madre me crió mientras regentaba un pequeño bar. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, pero nunca se quejó ni mostró cansancio. Verla me hizo una persona muy independiente, y crecí con la convicción de que debía valerme por mí misma sin depender de nadie. Por eso, en la universidad estudié con becas o trabajando a tiempo parcial. En cuanto me gradué, encontré un empleo y he seguido en la misma empresa hasta ahora. A los 29 años, conocí al que ahora es mi marido, Javier. Era empleado de una empresa cliente y me causó una muy buena primera impresión. Salimos durante 2 años y decidimos casarnos. Para mí, que había crecido sin padre, su sola presencia a mi lado era un gran apoyo y me hacía sentir segura. No tenía ni idea de lo que se escondía detrás de esa sonrisa bonachona. Cuando empezamos a hablar de boda, fui a conocer a mis suegros. Mi futura suegra, Carmen, tenía una apariencia mucho más afilada de lo que esperaba. En cuanto me senté, me escaneó de arriba abajo y lo primero que me preguntó fue: «Tu padre no está, ¿verdad? ¿Falleció joven?». «No falleció, está en el extranjero». «Ah, entonces divorcio. ¿Tienes hermanos?». «Soy hija única». Al oír eso, los ojos de mi suegra se abrieron como platos. «Vaya, ¿así que habéis vivido siempre dos mujeres solas? Ni un solo hombre en casa». Había un matiz extraño en su tono, una mezcla de lástima y desdén. «A propósito», respondí con la mayor calma posible. No quería que viera que sus palabras me afectaban. «Sí. Mi madre me crió sola, pero nunca me ha faltado de nada. Todo gracias a ella». La expresión de mi suegra se endureció ligeramente. Seguramente no esperaba que le respondiera sin inmutarme. Mi suegro, Arturo, parecía más afable en comparación. Pero cada vez que abría la boca, era para presumir de sí mismo o de su familia. Nuestra familia es una saga de policías. Yo soy comisario, pero es que mi hermano mayor también llegó a ser un alto cargo en el cuerpo. Deberías sentirte afortunada de casarte con alguien de una familia como la nuestra. Al terminar la visita, mi marido estaba contento, diciendo que todo había ido muy bien. Yo, en cambio, pensaba para mis adentros que no iba a ser nada fácil. Más tarde me enteré de que, en cuanto me fui, mi suegra comentó: «Esa chica tiene una mirada desafiante. Va a ser de las que plantan cara. Habrá que meterla en vereda desde el principio». Los preparativos de la boda tampoco fueron un camino de rosas. Mi suegra se metía en absolutamente todo. El lugar del banquete, el vestido. Todo tenía que ser a su gusto para que se quedara tranquila. La verdad es que yo no tenía grandes sueños ni exigencias sobre la boda, así que cedí en casi todo. Pero había una cosa en la que no podía ceder. «Vuestra lista de invitados parece un poco escasa. Como no hay hombres en la familia, ¿queréis que nosotros aportemos algunos para que no quede tan vacío?». Así me lo soltó mi suegra. Le respondí con firmeza: «No hace falta. ¿Qué más da si somos menos? Lo importante es que vengan las personas que de verdad se alegran por nosotros». En ese momento, su cara se contrajo en una mueca de disgusto. El día de la boda, la diferencia en el número de invitados era evidente. El novio tenía casi 200, mientras que de mi lado apenas llegábamos a 80. Intenté no darle importancia.
pero mi suegra se encargó de comentarlo en voz alta a propósito. Ay, es lo que pasa cuando en el lado de la novia solo hay mujeres. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que comprenderlo. Sus palabras me llegaron perfectamente. Y seguro que mi madre también las oyó. Justo después de la ceremonia, le dije a mi marido: ve a decirle a tu madre que tenga un poco más de cuidado con lo que dice, sobre todo delante de mi madre. Cariño, mamá es que habla un poco fuerte. Ya la conoces. Intenta comprenderla tú. ¿Desde cuándo ser así es una excusa? Pero como era el día de nuestra boda, decidí dejarlo pasar por el bien de la paz. Había pasado un mes desde la boda, todavía estábamos en esa nube de recién casados. Un día, me llamó mi suegra y me soltó sin más. Lucía, dame el código de vuestra puerta. ¿El código? ¿Y eso por qué? ¿De repente? ¿Cómo que por qué? Es la casa de mi hijo. ¿Pretendes que vaya de visita como si fuera una extraña? Su tono era de una naturalidad pasmosa, como si mi pregunta fuera completamente absurda. Lo hablé con mi marido, pero él no le vio ningún problema. No creo que se presente sin avisar, dijo. Para no empezar con mal pie con ella por algo así, se lo di. Pero a partir de ese día empezó a venir sin previo aviso, y siempre tenía algún comentario que hacer. Oye, ¿qué es esto que tienes en la nevera? Casi todo es comida precocinada. Tienes que ocuparte de la comida de tu marido como es debido. Me ardía la cara de vergüenza. Con mis horarios de trabajo y las horas extra, ¿de dónde iba a sacar tiempo para cocinar platos elaborados todos los días? Pero el tono de mi suegra insinuaba que yo era una vaga. El verdadero problema vino después. Un día, mi cuñada Isabel me envió un mensaje. Cuñada, ¿has visto el perfil de mamá? Míralo rápido. Sin entender nada, abrí el WhatsApp de mi suegra. El corazón me dio un vuelco. Su foto de perfil era un rincón del fregadero de mi cocina. Una foto ampliada de la zona del desagüe donde se había acumulado un poco de cal. Y en su estado ponía: qué difícil es educar a las nueras de hoy en día. ¿Saben quién está en la lista de contactos de mi suegra? Familiares por parte de mi suegro. Sus amigas de toda la vida. El círculo de esposas de los comisarios del barrio. Decenas de personas viendo ese perfil. Colgar esa foto era una humillación pública. Llamé a mi marido de inmediato. Javier, ¿has visto el perfil de tu madre? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha puesto una foto del fregadero de nuestra casa y en su estado pone que es difícil educar a las nueras? Mi marido lo miró rápidamente y lo único que se le ocurrió decir fue: a lo mejor mamá lo ha puesto de broma, ¿no? No te lo tomes tan a pecho. ¿Y qué si es una broma? Lo está viendo todo el mundo. Yo también trabajo, no puedo tener la casa impecable. Vale, no te enfades, hablaré con ella. Pero mi marido, al llamar a su madre, prácticamente le suplicó que lo quitara. Como si quisiera castigarme, mi suegra mantuvo esa foto de perfil durante una semana entera. Para todo su círculo, yo quedé como la nuera vaga y sucia. Desde ese momento, por mucho que intentara llevarme bien con ella, no podía ni verla. Cuando me llamaba, el corazón se me aceleraba. Empecé a distanciarme. Unos meses después, cambié el código de la puerta. Desde la administración del edificio recomendaban cambiarlo periódicamente por seguridad. Justo en esa época, teníamos una auditoría en el trabajo y estaba hasta arriba. Con horas extra y trabajando los fines de semana, no tenía tiempo para nada. Un día, al volver a casa del trabajo, oí un alboroto en mi planta. Al abrirse el ascensor, vi a mi suegra delante de mi puerta. Un cerrajero estaba desmontando la cerradura. Suegra, ¿qué está pasando aquí? Mi suegra se giró hacia mí con una expresión furiosa. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué has cambiado el código de repente? ¿Tú por quién me tomas? Su vozarrón resonó por todo el rellano. El cerrajero nos miraba con cara de no saber dónde meterse. Saqué la cartera y le di mi tarjeta. Señor, disculpe, ya puede parar. La abro yo. En cuanto introduje el código y abrí la puerta, mi suegra entró a grandes zancadas. Vengo a casa de mi hijo y la puerta no se abre. ¿Tú te crees que esto es normal? Lo siento, lo cambié hace poco, y se me olvidó por completo avisarla. Mi suegra se dejó caer en el sofá y me fulminó con la mirada. ¿Cómo te atreves a impedir que entre en la casa del hijo que yo parí? Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Acaso es un delito tan grave cambiar el código y olvidarse de avisar? Suegra, con todo el respeto, creo que se está pasando. ¿Cómo que de dónde he salido? Pasarme. ¿Qué me estoy pasando? ¿Crees que habría llamado a un cerrajero si no fuera por algo grave? Tú has provocado todo esto. No tuve más remedio que llamar a mi marido. Le supliqué que viniera cuanto antes a arreglar la situación. Por suerte, llegó a los pocos minutos, jadeando. A ver, calmaos las dos. Pero mamá,
Llamar a un cerrajero ha sido un poco exagerado. ¿Ahora me vas a decir que la culpa es mía? Estaba aquí fuera, esperando muerta de frío. Y tú te pones de su parte. No, mamá, no es eso. Basta. Menudo trato recibo después de venir hasta aquí. Me voy. Mi suegra se dirigió hacia la puerta y, antes de salir, me lanzó una última mirada asesina. Ya veremos. Esta niñata insolente se cree que puede tratar a su suegra como si nada. La puerta se cerró de un portazo. Me quedé paralizada un buen rato. El corazón me latía a 1000 por hora. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo iba a poder convivir con esta gente durante décadas? Y sus palabras, ya veremos, no dejaban de resonar en mi cabeza. No sonaba a una simple rabieta. Ahí fue cuando empezó de verdad la campaña para domarme. Llegó nuestra primera Nochebuena en familia. 2 semanas antes, mi suegra me llamó, como si llevara tiempo esperándolo. En Nochebuena, tenéis que estar aquí a las 5 de la mañana, sin falta. Hay que empezar a freír y preparar la comida. Vivían a 1 hora en coche. Eso significaba salir de casa a las 4 de la madrugada. Yo trabajaba hasta el día anterior. Así que, con la mayor educación posible, le dije, suegra, lo siento, ¿podríamos ir sobre las 8? Es que el día anterior saldré tarde de trabajar por la noche. Podía sentir a mi suegra resoplando de ira al otro lado del teléfono. Ese día de Nochebuena llegamos a las 8, y mi suegra ya tenía la cara larga desde primera hora. Me pasé toda la mañana en la cocina, friendo croquetas, preparando ensaladilla, poniendo la mesa. Mi cuñada Isabel, mientras tanto, estaba sentada en el sofá como una princesa, mirando el móvil. Esa tarde llegó mi madre. Traía un jamón ibérico de bellota carísimo. Quería presentarse como es debido en la primera fiesta familiar después de la boda, pero mi suegra reaccionó así. Vaya, consuegra, ¿qué regalo más caro? Ha hecho un esfuerzo demasiado grande para una mujer que vive sola y sin marido. La cara de mi madre se petrificó. No, por favor. Es solo un detalle por ser la primera Nochebuena. Pero mi suegra, como si hubiera recibido una baratija, dejó el jamón en el suelo de cualquier manera. Muchas gracias. Pero mi marido es comisario y estamos acostumbrados a recibir regalos de este tipo. Podía aguantar que me tratara así a mí, pero no podía soportar que lo hiciera con mi madre. Suegra, le agradecería que delante de mi madre se ahorrara esos comentarios. ¿Qué pasa? ¿He dicho alguna mentira? Es la verdad. ¿La verdad? Pues déjeme decirle otra verdad. Mi madre me ha criado sola, ha comprado una casa con su esfuerzo y ha conseguido todo sin un marido en quien apoyarse. ¿No le parece que eso tiene mucho más mérito? La cara de mi suegra se puso roja como un tomate. Desde ese día, la forma en que me miraba cambió por completo. Ya era mala, pero ahora se podía sentir una hostilidad abierta. Llegó nuestro segundo año de casados. Se organizó una fiesta por la jubilación de mi suegro en un restaurante de lujo. Asistieron más de 10 altos cargos de la policía en activo. No pueden imaginarse lo orgullosa que estaba mi suegra ese día. Nuestra familia es una saga de policías, ya saben. Todos saben lo que pasa si se meten con nosotros. Los invitados se reían y le daban la razón, como si fuera una broma. Yo estaba en un rincón, comiendo en silencio, cuando de repente mi suegra se sentó a mi lado y me susurró. ¿Has oído? Una cualquiera como tú. Si nos lo proponemos, en esta familia podemos hacer lo que queramos contigo. Dejé los cubiertos sobre el plato y la miré directamente a los ojos. ¿Me está amenazando? No es una amenaza, es un consejo. ¿Por qué te tomas siempre tan a mal lo que te dice tu suegra? Creo que puedo prescindir de esa clase de consejos. El ambiente se volvió gélido. Los invitados cercanos se dieron cuenta. La cara de mi suegra cambiaba de color por momentos. Se sintió humillada por su nuera delante de todos. Al salir del restaurante, oí lo que le decía a mi suegro. Arturo, a esta hay que darle una lección. ¿Cómo puede ser tan maleducada la nuera de una familia de policías? Tranquila, ya pensaré en algo. Todavía no sabe con quién se ha metido. Se me heló la sangre. No sabía qué querían decir con no sabe con quién se ha metido, pero tuve un mal presentimiento. Bah, no creo que hagan nada de verdad. Solo lo dirán por decir, pensé, intentando tranquilizarme. Qué ingenua fui. Pronto descubriría mi error. Unas semanas después de la fiesta de jubilación, un día por la tarde, mi suegra apareció en casa sin avisar. Todavía estaba resentida por lo de aquel día y no se molestó en disimularlo. Vaya, vaya, la señora nuera todopoderosa está en casa. ¿Se puede pasar? Sí. Adelante. Pero al entrar, mientras se cambiaba los zapatos por unas zapatillas en la entrada, perdió el equilibrio. Cayó hacia adelante y se golpeó el brazo y la cara contra el borde de un mueble del recibidor. El golpe sonó con fuerza. Suegra, ¿está bien? Me apresuré a ofrecerle la mano para ayudarla a levantarse, pero apartó mi mano de un manotazo. No me toques, déjame.
Es que no falla, cada vez que te veo pasa algo malo. Me voy. Tenía un moratón y un rasguño en la cara y el brazo, pero se fue sin decir nada más. No entendía nada. Yo no había hecho nada. Pero toda la culpa era mía. Unos días después, mi vida dio un vuelco. Como cada día, volví del trabajo, aparqué el coche en el garaje y al bajar, vi 2 coches de policía esperando. 2 agentes uniformados se acercaron a mí. ¿Lucía García? Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Tenemos una orden de arresto contra usted por un delito de agresión a un ascendiente. Queda detenida. ¿Qué? ¿Agresión a un ascendiente? ¿Yo? Debe de haber un error. Dado el riesgo de fuga, procederemos a esposarla. Antes de que pudiera asimilarlo, sentí el frío metal de las esposas en mis muñecas. Era la primera vez en mi vida. Eran frías, pesadas y aterradoras. Aturdida. No dejaba de preguntar a los agentes. Pero, ¿qué he hecho yo? Se le informará de los detalles en comisaría. Me metieron en el asiento trasero del coche patrulla. Por la ventanilla, vi a mis vecinos observando la escena. Quise llorar, pero me contuve. Si lloraba, parecería una verdadera criminal. Al llegar a comisaría, me interrogaron, y entonces lo supe. La razón por la que estaba allí era porque mi suegra me había denunciado. El cargo era agresión a un ascendiente. Un momento, ¿me está diciendo, inspector, que mi suegra me ha denunciado? Sí. Se ha presentado una denuncia por agresión a un ascendiente. Me entró la risa de lo absurdo que era todo. ¿Qué clase de situación era esta? Inspector, yo no la empujé. Ese día, mi suegra se cayó sola en la entrada de mi casa. Se tropezó al cambiarse los zapatos. ¿Cómo puede ser eso una agresión? La declaración de la víctima es diferente. Afirma que usted la empujó, provocando la caída. Eso es mentira. Le juro que ni la toqué. Mi voz se elevó. El inspector me miró sin expresión. Cálmese, por favor. Disponemos de la declaración de un testigo y de fotografías de las lesiones de la víctima como prueba. El inspector me mostró las fotos. Eran los moratones en la cara y el brazo de mi suegra, las heridas que se hizo al caerse, pero lo presentaban como prueba de que yo la había golpeado. Yo no le hice eso. Son las heridas de cuando se cayó sola. ¿Y qué testigo? Sea quien sea, miente. Ese día no había nadie más. Estábamos solo ella y yo. Era desesperante. Sentía que estaba repitiendo lo mismo una y otra vez. Inspector, ¿por qué no comprueban las cámaras de seguridad? Mi edificio tiene cámaras en el rellano y en el ascensor. Ahí se verá que mi suegra vino sola. Compruébenlo, por favor. Ante mis palabras, el inspector vaciló un instante, pero siguió revolviendo papeles y dijo: el vídeo de las cámaras de seguridad se revisará durante el transcurso de la investigación. ¿Durante el transcurso? ¿No pueden hacerlo ahora mismo? Ahora mismo no es posible. Tenemos nuestros procedimientos. ¿No sabe que está en calidad de investigada? Es que es una injusticia. Todo se aclararía con solo ver ese vídeo. La expresión del inspector se tornó ligeramente incómoda. Le repito que estamos en plena investigación y todavía no se han obtenido las grabaciones. Se comprobarán en su debido momento. No entendía por qué le daban tantas vueltas a algo que se podía solucionar al instante. Algo no encajaba. ¿Cuándo? ¿Cuándo las van a comprobar? Me están tratando como a una criminal sin motivo. El inspector suspiró, como si estuviera harto. Mire, por ahora tenemos la declaración de la víctima, pruebas de las lesiones y una orden de detención. Así que, ¿detención? El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Detención? ¿Iban a encerrarme sin siquiera mirar las cámaras? La agresión a un ascendiente es un delito grave. La pena es mayor que en una agresión común. Dado que la declaración de la víctima es detallada y hay pruebas de las lesiones, procederemos mientras avanza la investigación. Pero esas heridas no las provoqué yo. ¿Es que no me escucha? Se me nubló la vista. Creía estar en una pesadilla. El inspector seguía dándole vueltas a lo mismo, ignorando por completo mis palabras. Entonces, recordé aquella frase. Todavía no sabe con quién se ha metido. Era esto. Como conocían a mi suegro, no tenían ninguna intención de investigar en serio. El desconcierto se transformó en pánico. Mis suegros se habían confabulado y, para colmo, la policía estaba de su parte. Me hablaron de penas de hasta 5 años de cárcel. ¿Puedo hacer una llamada? ¿Para llamar a un abogado? Si tiene a alguien a quien avisar, puede hacerlo. Llamé a mi marido. No contestaba. A la 5ª llamada por fin descolgaron. Pero no era él. Era mi suegra. La persona que me había metido en ese infierno. Javier se está duchando, por eso he cogido yo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Seguramente le había quitado el teléfono. Su voz destilaba burla. Ya me imagino que llamas desde la comisaría. ¿Qué tal por ahí? Una nuera tan estupenda como tú no tendrá miedo de nada, ¿verdad? Suegra, usted sabe que yo no hice nada.
¿Por qué me hace esto? ¿Que no hiciste nada? Estoy así porque tú me empujaste. Piensa en el disgusto que me llevé. Usted se cayó sola. Las cámaras de seguridad lo demostrarán. ¿Por qué miente? Al otro lado, oí una risa ahogada de mi suegra. ¿Las cámaras? ¿Y quién crees que va a mirar eso? ¿No sabes de quién son subordinados todos los policías de ahí? Se me heló la sangre. Lo estaba diciendo abiertamente. Que podía taparlo todo con sus contactos. Suegra, por favor. Esto no está bien. Puedo acabar en la cárcel de verdad. ¿La cárcel? Pues muy bien. Una mujer tan maleducada como tú se merece algo así. Al oírla, comprendí la cruda realidad. No iba a ser fácil salir de aquello. Suegra, si está dolida conmigo por algo, hablemos y solucionémoslo, ¿vale? ¿Solucionarlo? Ahora vienes con esas. Después de haberme plantado cara una y otra vez. Es demasiado tarde. Colgó. Temblándome las manos volví a llamar, pero esta vez comunicaba directamente. Me había bloqueado. Pi, pi, pi. Al oír ese sonido, se me doblaron las rodillas. Así que estaban todos compinchados. Por mucho que yo luchara sola, no serviría de nada. Esa noche, me encerraron en un calabozo. Era la primera vez que pisaba uno. Era frío, estrecho y olía mal. Un colchón fino sobre el suelo duro y una luz fluorescente encendida toda la noche. Mirando al techo, la injusticia me subía por la garganta. Pero si lloraba sería como rendirme. Contuve las lágrimas. Tengo que aguantar. La verdad saldrá a la luz. Me lo repetía, pero las manos no dejaban de temblarme. Sinceramente, no tenía ni idea de cómo iba a lograrlo. No tenía contactos, ni dinero, ni nadie que me respaldara. Me sentí miserable y sola. Al día siguiente creía que vendría mi abogado, pero fue mi suegra. Me miró desde arriba con una sonrisa de satisfacción, como si estuviera viendo un espectáculo divertido. A ver si te pudres ahí dentro comiendo la comida de la cárcel, zorra. Su expresión triunfante hizo que se me helara el corazón. Suegra, ¿cómo ha podido llegar a esto? Por mucho que me odie. ¿Ahora te das cuenta? ¿Ahora entiendes lo que pasa cuando te metes con una familia de policías? ¿Lo vas pillando? Mi suegra acercó su cara a los barrotes. Una niñata sin padre ni nadie que la defienda, ¿y te atreves a ser tan insolente? Este es el lugar que te corresponde. Reflexiona sobre lo que has hecho mal. Oírla mencionar que no tenía padre en esa situación fue como una puñalada. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé agarrada a los barrotes. Aquí, la verdad podía convertirse en mentira. Finalmente, las lágrimas brotaron. Había aguantado, pero ya no podía más. Me acurruqué en un rincón del calabozo y lloré en silencio durante un buen rato. Creo que fue la primera vez en mi vida que sentí lo que era la impotencia. Saber la verdad pero no poder demostrarla. Nunca imaginé que fuera algo tan aterrador. Era mi segundo día en el calabozo. No había dormido nada. Con la luz fluorescente encendida toda la noche, sentía su resplandor incluso con los ojos cerrados. La comida apenas me entraba. Comía un par de cucharadas a la fuerza y lo dejaba. El estómago lo tenía revuelto. No sabía si por la ansiedad o por la rabia. Por la tarde, vino mi marido. Mis pasos hacia la sala de visitas temblaban. Estaba enfadada, pero a la vez me alegraba de verle, con la esperanza de que él sí me creería. Poco después, vi su cara a través del cristal. Al verle en esa situación, tuve que hacer un esfuerzo para no llorar. Javier, fui la primera en hablar. Él se mordió el labio y dijo, he venido a escuchar tu versión, pero su expresión era extraña. Parecía preocupado y arrepentido, pero había algo más. Mamá dice que la empujaste de verdad. ¿Y te lo crees? Javier, yo no la empujé. Se cayó sola. Pero es que mamá lo dice tan convencida. Y tiene las heridas. O sea que no me crees a mí, pero sí a tu madre. Mi marido no respondió. Apartó la mirada. Al ver su reacción, sentí una profunda tristeza. Javier, llevamos 5 años juntos. ¿Tú crees que yo soy capaz de pegar a alguien? ¿Es que no me conoces? Sí te conozco. Pero mamá tiene las heridas y habla con tanta seguridad que ya no sé qué pensar. Cuando vean las cámaras todo se aclarará. Si no me crees, míralas tú primero. ¿Le has dicho a la policía que las revise? Mi marido empezó a tartamudear. Es que... las cámaras. No sé, dice mi padre que él se encarga de todo. ¿Tu padre? Pero si aquí todos son subordinados suyos, ¿de qué se va a encargar? ¿Qué he hecho yo mal? No es que hayas hecho nada mal, es que... ya conoces a mamá. Su carácter. ¿Podrías haberle seguido un poco la corriente para evitar esto? ¿Seguirle la corriente? ¿Cuánto más tengo que aguantar para que no me pase algo así? Lo que habéis hecho es inhumano.
Entonces lo entendí. Este hombre no estaba de mi lado. De hecho, nunca lo había estado. No hay nada más que hablar. Sigue creyendo a tu madre. Mi marido intentó decir algo más, pero me di la vuelta. Oí cómo me llamaba a mi espalda, pero no respondí. Volví al calabozo y me senté en un rincón. Estaba tan vacía que, aunque esperaba llorar, no me salían las lágrimas. El hombre al que había elegido para pasar el resto de mi vida era así de miserable. Por suerte, al día siguiente vino mi madre. En cuanto vi su cara, rompí a llorar. Lucía, ¿estás bien? Mi madre también estaba llorando. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. Yo no lo hice, mamá. De verdad. Mi suegra se cayó sola y me echó la culpa. Lo sé. Mamá lo sabe. Mi Lucía nunca haría algo así. Mi madre extendió su mano a través de los barrotes. La agarré. Sentí una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Mamá encontrará la manera, tú solo aguanta un poco más, ¿vale? ¿Pero cómo? La policía de aquí son todos antiguos compañeros de mi suegro. Ni siquiera quieren mirar las cámaras. Yo me encargaré de alguna forma. La voz de mi madre temblaba. No sabía qué quería decir con eso, pero sus palabras me dieron fuerzas. Cuando terminó la visita y mi madre se fue, su espalda me pareció más pequeña que nunca y sentí que el corazón se me rompía. Justo ahora que debería empezar a darle una vida más tranquila, le estaba causando más sufrimiento. Días después, contratamos a un abogado privado. Mi madre lo pagó con el dinero que tanto le había costado ahorrar. Era un despacho pequeño, pero decían que eran especialistas en derecho penal. El abogado vino a verme, pero su expresión era sombría. Señora García, seré sincero. Este caso es muy difícil. ¿Qué quiere decir? Yo no la empujé. Créame, por favor. Sí, la creo, pero una cosa es creerla, y otra, demostrarlo. La parte contraria tiene la declaración de la víctima, un testigo y fotos de las lesiones. ¿Qué tenemos nosotros? Y además, su suegro es un ex policía, ¿verdad? Tal y como están las cosas, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Pero la policía no está colaborando. No nos facilitan las grabaciones y la investigación está estancada. Los contactos de su suegro llegan muy lejos. ¿Dispone de mucho dinero? Esto podría costarle decenas de miles de euros. Supongo que no los tiene. Así que, llegue a un acuerdo. Es mejor hablarlo amistosamente, que retiren la denuncia y zanjar el asunto. La voz del abogado era tan calmada que resultaba cruel. Si llego a un acuerdo, estaré admitiendo que soy culpable. Piense fríamente qué es mejor: arruinarse la vida por orgullo o tragarse el orgullo y acabar con esto rápido. Le sugiero que agache la cabeza y hable con sus suegros. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Entendí lo que era la desesperación. Unos días después vino mi suegra. Parecía satisfecha al verme tan demacrada. ¿Qué tal? ¿Unos días aquí dentro te han hecho entrar en razón? Por cierto, ayer vino tu madre. Al oír eso, levanté la cabeza de golpe. ¿Mi madre? Sí. Vino a suplicarme que te soltara, que por favor tuviera piedad, pero le puse una condición: 50.000 euros de indemnización y que se arrodillara ante mí para pedir perdón. Le dije que si tu madre se arrodillaba y me suplicaba, me lo pensaría. Para sacar a su única hija de aquí, una madre tiene que hacer ese tipo de cosas, ¿no crees? La rabia me consumió. Era evidente que su intención era humillar a mi madre, además de a mí. ¡Está loca! ¿Que mi madre se arrodilla ante usted? ¿Quién se cree que es? Oye, niñata, ¿no te das cuenta de tu situación? Estás a un paso de la cárcel y sigues con esa insolencia. Porque yo no hice nada. La que miente es usted. Llegaré hasta el final para demostrarlo. Mi suegra soltó una carcajada. Vaya, ¿todavía tienes esperanzas en las cámaras de seguridad? Ya sabes de qué lado está la policía. Sus palabras me dejaron sin respuesta. Recordé el consejo del abogado. Si me suplicas de rodillas, puede que te perdone. Arrodíllate ante mí y prométeme que, de ahora en adelante, obedecerás todo lo que yo diga. Entonces, me lo pensaré. No, no lo haré. Los ojos de mi suegra se abrieron como platos. Su expresión decía que aún me quedaba mucho por domar. ¿No te das cuenta de la situación? Deberías estar suplicándome de rodillas. No, no lo haré. Prefiero ir a la cárcel antes que arrodillarme ante usted. Lo decía en serio. Antes que humillarme ante alguien así, prefería ir a la cárcel. Mi suegra me miró fijamente durante un rato, y luego sonrió con desdén. De acuerdo, tienes agallas. Pues aguanta. Aguanta hasta el final. Cuando se fue, me quedé de pie, temblando. Aunque había hablado con firmeza, la verdad es que tenía miedo. Si de verdad iba a la cárcel, ¿qué sería de mi madre? ¿Y de mi vida? Al día siguiente vino mi madre. En cuanto vi su rostro, supe que había tomado una decisión.
Me miró directamente con los ojos brillantes y me dijo: Lucía, ya está. Mamá ha encontrado la solución. No te preocupes más. Sinceramente, pensé que lo decía para tranquilizarme. ¿Qué contactos podía tener mi madre? ¿Qué solución? ¿Quién te va a ayudar? Mamá, no me digas que has gastado más dinero en otro bufete. Es alguien que, tratándose de ti, nos ayudará sin dudarlo. Pero no puedo decírtelo ahora. Ya te lo explicaré más adelante. Los ojos de mi madre estaban rojos e inyectados en sangre. Dudé un momento, pero se lo conté. Mamá, lo he oído todo. Mi suegra te dijo que fueras a arrodillarte ante ella, ¿verdad? La expresión de mi madre se endureció. Guardó silencio un instante. ¿Te ha dicho eso a ti también? No te arrodilles, mamá, por favor. No tienes que hacer algo así por mí. Yo estoy bien. Prefería ir a la cárcel antes que ver a mi madre sufrir esa humillación. ¿Y yo de quién soy madre? No me voy a arrodillar. Jamás. Ese día, al verla marcharse, mi madre me pareció diferente. Sus hombros caídos parecían tener una nueva firmeza. Bueno, si dice que tiene una solución, tendré que confiar en ella. Como no tenía nada más a lo que aferrarme, decidí esperar, agarrándome a ese clavo ardiendo. Pasaron unos días. Una mañana temprano, hubo un revuelo repentino en el calabozo. Oí a los policías moverse a toda prisa. Unos minutos después, un agente me llamó. Lucía García, a la sala de visitas. Tiene una visita de su abogado. ¿Mi abogado? Pero si ya vino hace unos días, pensé mientras me dirigía a la sala. Pero al pasar por el pasillo, noté que el ambiente era extraño. Todos los policías parecían tensos. Oía murmullos provenientes del despacho del comisario. Al abrir la puerta de la sala de visitas, vi a varios hombres trajeados. Llevaban trajes caros y maletines de cuero. El ambiente era imponente. Disculpen, ¿quiénes son ustedes? Uno de ellos se adelantó. Somos del equipo legal de Vargas Socios. A partir de hoy, nos encargamos de su defensa, señora García. Nunca había oído ese nombre. No podía permitirme contratar a tantos abogados. Estaba atónita. Un momento. Yo no sé nada de esto. ¿Los ha contratado mi madre? Hemos recibido instrucciones directas de nuestro director. Estará aquí en breve. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo y entró un hombre de unos 60 años. Me miró fijamente en silencio durante un largo rato. Su mirada era penetrante, pero a la vez había un atisbo de tristeza en ella. Lucía. De repente, aquel hombre pronunció mi nombre con una ternura que me paró el corazón. Han pasado 30 años. Papá ha tardado demasiado. Lo siento. Mi mente se quedó en blanco. Mi padre, al que no había visto en 30 años, estaba allí. ¿Qué ha dicho? Lo siento. Debería haberte protegido. Debería haber estado a tu lado. Mientras lo decía, sus ojos se enrojecieron. Los hilos de mi pasado empezaron a desenredarse en mi cabeza de forma caótica. La imagen que tenía de mi padre no se parecía en nada a la de aquel hombre. Un momento. ¿No estaba usted en el extranjero con una nueva familia? No. Hubo circunstancias. Tuvimos que vivir separados por una razón. ¿Qué razón? Mi voz temblaba. Una mezcla de dolor, rabia y confusión me invadió. Mi padre se agachó frente a mí, poniéndose a mi altura. Por ahora, solo necesitas saber una cosa. Papá está aquí, y todo se va a solucionar. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era mi suegra, que debió de enterarse de que había contratado a un ejército de abogados. Pero al vernos a mi padre y a mí juntos, su rostro se volvió pálido como la cera. Mateo Vargas, ¿qué haces tú aquí? La voz de mi suegra, al pronunciar el nombre de mi padre, temblaba como nunca antes. En cambio, mi padre la recibió con una sonrisa relajada. ¿Cuánto tiempo, consuegra? No esperaba que nos volviéramos a encontrar así. ¿Consuegra? No me digas que... ¿El padre de Lucía eres tú? No puede ser. Mi suegra estaba lívida. Mi padre la miró directamente. ¿No le queda claro con solo verme aquí? Me han dicho que ha intentado meter a mi hija en la cárcel. ¿Mateo Vargas es el padre de Lucía? No, no. Mi suegra repetía esas palabras para sí misma, con una expresión de incredulidad total. Yo tampoco podía creerlo. Pero más que eso, ¿quién era mi padre para que mi suegra reaccionara con tanto pánico? ¿Se conocen? Oh, sí, nos conocemos muy bien. Un lazo muy persistente, diría yo. Va a arrepentirse de haberle puesto una mano encima a mi hija. Dicho esto, mi padre salió de la sala. Los abogados le siguieron en tropel. Por la reacción de mi suegra, entendí que algo muy gordo estaba pasando. La mujer que hasta ayer se comportaba como la dueña del mundo, ahora estaba en el suelo, temblando de pies a cabeza. Mi mente era un caos. Pero una cosa estaba clara. Las tornas estaban cambiando.
A partir de ahí, todo sucedió muy rápido. Poco después de que mi padre se fuera, el ambiente en la comisaría cambió por completo. Los abogados se movían a toda prisa y no dejaban de sonar teléfonos. Consigue las grabaciones de las cámaras. Es una orden de arriba. Rápido. Oía sus voces apresuradas desde el calabozo. Al atardecer, el inspector vino a buscarme. El mismo que me había hecho repetir lo mismo una y otra vez desde que llegué. Lucía García. Venga conmigo. A la sala de interrogatorios. Al llegar, la cara del inspector estaba mucho más seria que antes. Hemos obtenido las grabaciones de las cámaras de seguridad y del timbre con cámara de su puerta. Resulta que el videoportero inteligente que tienen instalado graba automáticamente. También tenemos las grabaciones del rellano y del ascensor. Entonces lo recordé. Mi marido lo instaló al poco de casarnos para evitar robos de paquetes. Grababa automáticamente cuando alguien llamaba. Se me había olvidado por completo que estaba funcionando. Empecemos por las cámaras del edificio. La víctima, Carmen López, entró sola. Sola en el ascensor, sola en el rellano. No iba con nadie. Por lo tanto, se confirma que la declaración del testigo es falsa. La persona que supuestamente la acompañaba no estaba ni cerca del edificio a esa hora. Sentí una oleada de alivio. Por fin, las mentiras de mi suegra salían a la luz. Era como si pudiera volver a respirar. También hemos visto las grabaciones de su salida. Baja en el ascensor y camina con total normalidad. En su declaración dijo que huyó despavorida tras la agresión, pero se la ve muy tranquila. Y el vídeo del timbre lo confirma todo. Usted no la tocó. La víctima se cayó sola. Al oír las últimas palabras del inspector, rompí a llorar. Así que se confirma que fui yo, ¿verdad? ¿Está seguro? Desde el principio, solo tenían que haber mirado esto. El inspector no respondió. Evitó mi mirada. Yo ya lo sabía todo. Era por mi suegro. Por eso no lo habían comprobado antes y lo habían alargado todo. Al día siguiente salí del calabozo. Había estado una semana. Solo una semana, pero el tiempo que pasé allí dentro se sintió como 10 años. Al salir, mi padre me estaba esperando. A su lado estaba mi madre. En cuanto me vio, corrió a abrazarme con fuerza. Mamá, ya estoy fuera. Se ha aclarado todo. Ambas lloramos. Estuvimos así un buen rato. Entonces mi padre se acercó con cautela. Lucía, esto todavía no ha terminado. No dejaré que las personas que te acusaron falsamente se salgan con la suya. La mirada de mi padre era fría, la misma que había visto en la sala de visitas. En los días siguientes pasaron muchas cosas. El equipo legal de mi padre inició una investigación a fondo, desde la denuncia falsa de mi suegra hasta el uso de contactos de mi suegro, pasando por la negligencia del inspector al no comprobar las cámaras y solicitar mi detención. Lo investigaron todo, punto por punto. Consiguieron la declaración que mi suegra usó para denunciarme. El contenido era completamente diferente a lo que se veía en las grabaciones. Había mentido descaradamente. Más tarde, incluso encontraron mensajes de texto entre mi suegro y el inspector. Con todas las pruebas en la mano, mi padre presentó una denuncia formal en la fiscalía. Unos días después, mi suegro, desesperado, fue a buscar a mi padre. Tenía la cara pálida, pero intentaba mantener su arrogancia. Mateo, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Por qué llevas un asunto familiar tan lejos? ¿Asunto familiar? Acusar falsamente a mi hija y meterla en un calabozo, ¿eso es un asunto familiar para ti? Fue mi mujer, que se pasó un poco de la raya. Son cosas que se pueden arreglar amistosamente. ¿Amistosamente? ¿Esto es lo que usted llama actuar amistosamente? Bueno, vale, lo siento. Retira la denuncia y lleguemos a un acuerdo. Mi padre miró a mi suegro con lástima. Arturo, sigues siendo el mismo. ¿Recuerdas cuando tu hermano fue a la cárcel por aceptar sobornos hace 30 años? Yo testifiqué en ese juicio. Ese testigo fui yo. ¿Te acuerdas? Y ahora, 30 años después, le haces lo mismo a mi hija. Habéis repetido la misma jugada. Es increíble cómo no cambiáis. Fue solo un escarmiento porque se estaba comportando de forma insolente, como si ella fuera una santa. Mi suegro se refería a la falsa acusación como un simple escarmiento. Al oír eso, mi padre respondió con una sonrisa irónica. Ah, sí. Pues veamos qué tal te has comportado tú. Mi padre sacó un sobre de su maletín y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. ¿Sabes lo que es esto? Después de jubilarte, seguiste recibiendo dinero de tus antiguos subordinados en concepto de asesoramiento. Todos sobornos. Deberías haberte controlado un poco, pero has sido muy avaricioso. ¿Cómo? ¿Cómo has conseguido esto? ¿No sabes quién soy? Metí en la cárcel a tu hermano, que ocupaba un cargo mucho más alto. Investigarte a ti ha sido un juego de niños. A mi suegro le temblaron las piernas. Esto es una prueba obtenida ilegalmente. No puedes usarla. Eso lo decidirá la fiscalía. Y por cierto,
La medalla que te dieron también te la quitarán. Tu pensión se reducirá. A ver en qué queda ahora el orgullo de tu saga de policías. Tengo curiosidad por verlo. Ante esas palabras, mi suegro se arrodilló, sin dudarlo un instante. Por favor, he cometido un error, te lo suplico. Es lo único que me queda. Mi padre ni siquiera lo miró. No me supliques a mí. Pídele perdón a mi hija como es debido. Y se fue. Miré a mi suegro desde arriba. Ver a ese hombre, que siempre había sido tan arrogante, arrodillado y temblando, me produjo una extraña sensación. Sabía perfectamente que él había sido el primero en apoyar a mi suegra cuando ella propuso llevar las cosas más lejos. Nuestra nuera. Mi querida Lucía. Lo siento de verdad. Te pido perdón también por mi mujer. No, no hace falta que se disculpe. Y yo ya no soy su nuera. ¿Cómo iban a curarse las heridas con unas pocas palabras? Me di la vuelta con frialdad. Al final, tal y como mi padre había predicho, todos cayeron. Mi suegra fue detenida por denuncia falsa e instigación al falso testimonio. Acabó en el mismo calabozo en el que yo había estado. Mi suegro fue acusado de complicidad en la denuncia falsa y, además, de cohecho. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz más delitos de su pasado: el dinero que recibió de sus subordinados tras jubilarse, tráfico de influencias, encubrimiento de casos. Finalmente, le retiraron la medalla y la saga de policías de la que tanto presumía se derrumbó por completo. Unos días después de la detención de mi suegra, fui a verla. Una semana antes, la que estaba ahí dentro era yo. Se sentía extraño. En cuanto me vio, mi suegra se agarró a los barrotes, desesperada. Lucía, por favor, retira la denuncia, ¿quieres? Te daré la indemnización que pidas. Por favor. La miré directamente a los ojos. Suegra, a ver si te pudres ahí dentro comiendo la comida de la cárcel, zorra. ¿Ya ha olvidado esas palabras? La cara de mi suegra se desfiguró. ¿Y se acuerda de cuando me dijo que no me pusiera insolente porque no tenía padre ni nadie que me defendiera? Pues resulta que mi padre vino en cuanto se enteró de lo que me pasaba. Y por lo visto es alguien mucho más importante que su marido, al que tanto le gustan los sobornos. Al oír eso, mi suegra se echó a llorar a gritos, de una forma patética. Lo siento, fue todo culpa mía, te lo juro, nunca quise que acabaras en la cárcel. Le respondí con calma, pues yo sí quiero que acabe usted en la cárcel, que le aproveche la comida, y me di la vuelta. Oí cómo gritaba mi nombre, pero no miré atrás. Unos días después vino mi marido. Estaba mucho más delgado. Lucía, lo siento, debí haberte creído a ti, en lugar de a mi madre. Lo siento mucho. Empecemos de nuevo. Mi madre está arrepentida, y yo te prometo que te trataré mejor. Lo miré en silencio. Pensé si alguna vez, durante los 2 años de noviazgo y el tiempo que vivimos como marido y mujer, había estado de mi lado. No, no quiero. Mis palabras firmes hicieron que su rostro se contrajera. Las personas que me acusaron falsamente y me metieron en un calabozo son tu familia, y tú nunca me creíste. Cuando estaba en el calabozo, ¿qué hiciste? Tu madre contestaba mis llamadas. No puedo vivir con alguien que no está de mi parte. Lucía, de verdad que lo siento. Prepara los papeles del divorcio. Ya recibirás noticias de mi abogado sobre la pensión compensatoria y la división de bienes. Así, terminé también con mi marido. Unos meses después, salió la sentencia. Mi suegra fue condenada a 2 años de prisión. Mi suegro, a 3 años y 6 meses, con suspensión de la pena por 3 años. Además, le retiraron la medalla y la pensión. Mi divorcio también se hizo efectivo. Al ver todo aquello pensé, esto es el karma. Cuando todo se calmó, por fin pude sentarme a hablar con mi padre. Papá, ¿por qué te fuiste? Hace 30 años fui testigo en un caso muy importante. Un caso de fondos ilegales de una gran empresa. Yo era el jefe de contabilidad de esa compañía e hice una denuncia interna. Pero esa gente tomó represalias. Me amenazaron, intentaron incendiar nuestra casa. El precio de la honestidad fue demasiado alto, sobre todo porque os tenía a ti y a tu madre. Los ojos de mi padre se enrojecieron. La fiscalía me ofreció protección, pero en aquel entonces el sistema no era como ahora. Así que fingí mi muerte y me fui a vivir al extranjero. Era la única forma de protegeros. El resentimiento que había albergado durante tanto tiempo empezó a disolverse. Pero aún quedaba algo por aclarar. Pero papá, tienes una empresa grande, mucho dinero. ¿Por qué mi madre y yo vivimos con tantas dificultades? En la expresión de mi padre vi el peso de la culpa que había cargado toda su vida. Intenté enviaros dinero desde Estados Unidos. Pero para que no me rastrearan, lo enviaba a nombre de otra persona. Aún así, la empresa se enteró y me localizaron. Fue entonces cuando tu madre me dijo que prefería matarse a trabajar antes que ponerte en peligro. Me suplicó que no enviara nada más.
Sentí un nudo en el pecho, así que por eso mi madre había trabajado tan duro. Lo siento, Lucía, por no haber estado a tu lado, por todo lo que has tenido que pasar. Sí, te guardé rencor cada vez que oía que no tenía padre, pero has vuelto. Has venido en cuanto has sabido que estaba en peligro. Y para mí, eso es suficiente. Mi padre me abrazó. Estuvimos así un buen rato y luego me dijo, Lucía, he decidido quedarme a vivir en España. No vuelvo a Estados Unidos. Mi padre miró por la ventana. Su mirada era firme. Aquella vez huí. Aunque fuera para proteger a mi familia, al final fue una huida. Pero ahora es diferente. He levantado una empresa en el extranjero. Ahora tengo poder. Esos canallas que crearon fondos ilegales y me amenazaron, siguen viviendo tan ricamente. Ahora voy a luchar contra ellos, de frente. Mi padre me tomó la mano. Y estaré a tu lado. No me iré a ninguna parte. Eran las palabras que tanto había anhelado oír. Que mi padre estaría a mi lado. ¿Pero no será difícil? Es una empresa muy grande. Claro que será difícil. Pero ya no estoy solo, ¿verdad? Y tú tampoco. ¿De qué vamos a tener miedo? Mi padre sonrió. Era la primera vez que le veía una expresión tan relajada. Al oírle, yo también sonreí. 3 meses después, en lugar de volver a mi antiguo trabajo, empecé a trabajar en la empresa de mi padre. Recordar el tiempo que pasé sufriendo esa injusticia me hizo pensar que, a través de este trabajo, podría ayudar a otras personas. Mi padre cumplió su promesa y se quedó en España. Estaba decidido a luchar hasta el final. Mis padres no volvieron a estar juntos. Los años de separación habían sido demasiados y sus vidas habían tomado caminos muy diferentes. Pero de vez en cuando hablan y quedan para comer juntos. A veces, todavía recuerdo aquellos días. La semana que pasé en el calabozo, cuando sentía que no tenía a nadie de mi lado. En ese momento pensé que era el fin. Pero la verdad salió a la luz, y los culpables recibieron su castigo. Y yo volví a ponerme en pie. Quiero decirles esto a quienes escuchen mi historia. No existe nadie en el mundo que sea un blanco fácil. Por muy indefensa o desamparada que parezca una persona, no se debe abusar de ella. Y si alguien está pasando por una injusticia como la mía, por favor, no se rinda. Al igual que mi padre se convirtió en mi mayor apoyo, puede que un lazo inesperado esté esperando para protegernos. Mi historia termina aquí.